Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de venir delante de ti, delante de tu presencia. Pido al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones y que podamos aprender, Señor, de tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, Señor, obedientes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este mes de septiembre es el mes de la Biblia y quiero hoy hablar acerca de la historia más maravillosa del mundo. ¿A cuánto les gustan las historias? Yo creo que desde que somos niños las historias nos atrapan. Hay historias que nos dan alegría, nos sacan las lágrimas. Nos gustan las historias donde las parejas de enamorados quedan juntos. Nos gustan las historias donde la familia al final quedó o terminó reunida. Cuando el héroe contra todo pronóstico termina salvando el día. Nos identificamos con personajes que amamos y sufrimos cuando hay una pérdida. Nos identificamos con sus luchas, con sus sueños, con sus fracasos, con sus debilidades. Definitivamente las historias nos conectan, nos enseñan y muchas veces transforman nuestro corazón. La historia más maravillosa del mundo que yo hoy les vengo a contar, por supuesto, como debe ser, está escrita en un libro digno de esta historia, igual de grande y maravilloso, que merece mención por sus características especiales. Y hablo de ese libro. Ahora usted me va a decir, pastor, yo creo que un pastor diría eso de la Biblia, por supuesto. La mayoría del tiempo pasan hablando de ese libro. Pero vieras que la Biblia no necesita que nosotros la defendamos. Sola ella de por sí ya tiene cosas sobrenaturales y únicas. Pero antes de centrarnos en esta historia, yo quiero permitirme unos minutos para hablarle acerca de ese maravilloso libro que la contiene. Lo primero que quiero ver con ustedes es que quiero contarles sobre que la Biblia es única en su origen. Si bien es cierto, estamos hablando de un libro, en realidad la Biblia es un compendio de 66 libros individuales que fueron compilados en un solo tomo. Imagine esto, tenemos 40 autores diferentes de la Biblia, trabajando de manera independiente, sin casa editorial ni editor en jefe. No se podían comunicar por WhatsApp o hacer una llamada telefónica. Sus profesiones son diferentes. Algunos eran reyes, pescadores, profetas, agricultores, recaudadores de impuestos, médicos, pastores, poetas y músicos. Vivieron en épocas distintas y para terminar este libro pasaron alrededor de 1500 años. Esas personas vivieron en 3 continentes diferentes: Europa, África y Asia. Y se escribió en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Y eso sin tomar en cuenta ellos que lo que estaban escribiendo iba a ser considerado las Sagradas Escrituras. Yo le quiero hacer hoy una pregunta. Si usted fuera el project manager de ese proyecto, ¿cómo cree usted que terminaría? Muy probablemente yo pienso que usted diría, eso va a ser un caos. Va a ser un libro sin ningún tipo de conexión. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que lo que tenemos es una historia unificada. Los libros escritos siglos atrás parecen haber sido diseñados con el propósito de complementarse y aclararse entre sí. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuenta una sola historia: la historia de la relación entre Dios y la humanidad. Una historia de creación, caída, redención y restauración. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada
por Dios. Lo segundo que le quiero mencionar es la riqueza literaria y de géneros literarios de la Biblia. La Biblia contiene poesía, historia, leyes, profecía, sabiduría y cartas. Y todo esto, géneros variados, nos explica entonces su capacidad para hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Lo otro que quiero mencionar es que la Biblia es incomparable en récords, es incomparable en números. En el mundo hay cerca de 150 millones de libros escritos, pero el libro más leído y vendido en todos los tiempos es la Biblia. La diapositiva que usted tiene en la pantalla es el top 10 de los libros más leídos en el mundo del 2012, 50 años hacia atrás. La Biblia tiene 3.900 millones. El único que le sigue es el libro rojo de Mao Zedong. Después tenemos algunas sagas famosas como Harry Potter, como El Señor de los Anillos y otras que en algún momento estuvieron ahí, inclusive como El Quijote. Podemos pasar la otra diapositiva. Pero el libro más vendido de la historia sigue siendo la Biblia. Se estima que se han vendido de 5.000 a 7.000 millones de copias. Y no solamente eso, ahí el libro que le sigue siendo el libro rojo de Mao Zedong. Por ahí está El Quijote también y otros libros, pero ya muy por debajo de los números de la Biblia. También quiero contarle que la Biblia ha sido traducida, y por favor la diapositiva que sigue, ha sido traducida completa o en parte a más de 4.000 idiomas que representan el 99% de la población del mundo. En el mundo actualmente existen 7.393 lenguas vivientes y de ellas la Biblia ha sido traducida a más de 4.000. Todavía al día de hoy se estima que hay alrededor de más de 200 millones de personas que todavía no reciben ni tan siquiera una porción de la Biblia escrita en un idioma o dialecto. Ellos especialmente ubicados en algunas partes de África y de Asia. Y lo otro que le quiero contar de la Biblia es que la Biblia es indestructible. Primero porque ha sobrevivido a los tiempos sin imprenta. Primero fue una tradición oral y luego escrita sobre materiales perecederos y copiada a mano por cientos de años. Además, ha sido el libro más amado, pero también el más odiado. Ha sido prohibido, quemado, atacado por emperadores, reyes, césares y gobiernos a lo largo de la historia. La mayor acometida contra la Biblia que está registrada es la que hizo el emperador Diocleciano allá por el año 303 después de Cristo. Firmó un edicto y dijo: por favor, quemen todas las copias de la Biblia y maten a los cristianos. Le cuento el resultado: fracasó rotundamente. Y lo que es irónico es que la Biblia volvió a emerger y 22 años después un emperador romano también, Constantino, elevó la Biblia a autoridad infalible en el Imperio Romano. También le quiero contar otra historia. El filósofo francés ateo Voltaire, un crítico feroz de la Biblia, dijo en el siglo XVIII que en 100 años la Biblia sería un libro olvidado que solo se iba a encontrar en museos. ¿Sabes cuál es la ironía de este caso? Que 50 años después de la muerte de Voltaire, en el año de 1778, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa de Voltaire y usó su imprenta para imprimir Biblias. Hubo más historias. En el oscurantismo, en la Edad Media, se prohibió la lectura de la Biblia. O podemos hablar de la persecución moderna de países comunistas. También es importante mencionar que muchas personas murieron y fueron perseguidas por guardar la Biblia, por distribuirla y por traducirla. Quiero mencionar algunos casos. Por ejemplo, William Tyndale fue el primero en traducir la Biblia al inglés desde los idiomas originales. Fue muerto y torturado.
Tenemos también a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los primeros hombres que tradujeron la Biblia del latín al castellano. Ellos hicieron la Biblia del oso, la Biblia del cántaro y la Biblia mundialmente conocida, o la traducción más conocida, la Reina Valera. Hasta el día de hoy, nadie ha podido contra la Biblia, ni tampoco van a poder, porque Dios ha prometido sostenerla firme hasta el final. Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gloria a Dios por eso. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ahora, después de hablar de este maravilloso libro, yo quiero entonces invitarlo a la historia más maravillosa del mundo. Quiero invitarle a que la escuche, la valore y la ame más que nunca. Jesús es la razón de la Biblia. Cada página de la Biblia señala a Jesús. Él es la palabra viva. Toda la Biblia es una luz que nos señala el ofrecimiento de Dios de reconciliación y redención. Y la historia que hoy quiero decir, porque podemos decir de Jesús muchas cosas en la Biblia, pero hoy yo quiero mostrarles por qué a Jesús se le llama la simiente prometida. La palabra simiente significa semilla, significa que Él es el descendiente prometido. Y la tesis es la siguiente, porque quiero resumirlo, porque vamos a dar un recorrido de aproximadamente 2000 años de historia, donde vamos a ver que Dios es fiel en lo que cumple. Lo que Dios dice, lo cumple. Y la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni mienta. Así que si hoy usted tiene una promesa de Dios en su corazón, yo quiero que hoy, en esta mañana, usted salga hoy con fe diciendo: mi Dios es fiel, mi Dios es un Dios de pactos, y lo que Él ha dicho de mí, de mi familia, Él lo va a cumplir. Amén. Así que acompáñeme. La Biblia dice que nosotros, el ser humano, éramos los administradores de la creación de Dios. Si usted no está familiarizado con la historia de la creación, se la voy a resumir en una frase: Dios hizo todo, y todo lo que hizo era muy bueno. No solamente bueno, muy bueno. Pero la Biblia nos relata que en Génesis capítulo 3, el ser humano dudó de la bondad de Dios, dudó del amor de Dios, y terminó traicionando la confianza que Dios le había dado. Escuche esto: Dios no estaba interesado en hacer robots. Dios quería que hubieran personas que voluntariamente le escogieran. Y cuando usted quiere una relación así, y eso involucra que es una relación de amor, y en el amor siempre hay libertad para escoger. Si Dios no nos hubiera dado el libre albedrío, entonces hubiera sido un tirano, porque ¿qué relación sería esa si no podemos escoger? Por eso entendemos que cuando tú vas a amar, te arriesgas. Y Dios se arriesgó con nosotros. Pero Él fue bueno. Y dice que puso 2 árboles en el huerto de Edén, pero había muchos más, y le dijo al hombre: del árbol de la vida eterna no vas a comer, y del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, porque vas a morir. Pero usted sabe la historia: el ser humano comió, dejó que Satanás influyera a través de una serpiente y le dijera a Eva en el oído: es que Dios no es bueno, Dios no quiere que sean como Él, Dios les está mintiendo. Y dice la Biblia que el ser humano cometió ese grave error. ¿Qué fue lo que pasó? En toda esa creación de Dios que era perfecto, entró el pecado. Y usted sabe las consecuencias del pecado, porque hasta el día de hoy las vemos con nuestros propios ojos. Dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte.
Entonces el pecado que trajo vergüenza, separación, ya no había relación con Dios. Dios ya no podía acercarse al hombre porque Dios es 3 veces santo. El pecado no puede cohabitar con Dios en un mismo lugar. El apóstol Juan lo dice así en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? A modo de una ilustración, podríamos decir que así como ¿de qué forma el pecado entró? Fue como si el cromosoma del pecado, y con él irremediablemente la muerte, va a comenzar a transmitirse genéticamente de padres a hijos sucesivamente, convirtiéndose esto en una pandemia mundial en la cual todos, absolutamente todos, estamos infectados. En el Salmo 51:5, David lo dice de esta manera: yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Ahora, cuando el ser humano cayó en pecado, inmediatamente Dios, la Biblia nos cuenta que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había trazado un plan. Y en Génesis 3:15, yo quiero que por favor usted lo lea conmigo, va ahí en pantalla. Génesis 3:15 dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le vas a herir en el talón. Escuche esto, aquí Dios está dando la sentencia a Adán, a Eva y a Satanás, que estaba en la serpiente. Es como que si Dios estaba dando la sentencia, pero en este versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, Dios también está dando la solución. ¿Y qué significa ese versículo? No sé si me lo pueden volver a poner en la pantalla. Lo que Dios le estaba diciendo a Eva es: este versículo se conoce como el protoevangelio, o es la primera vez que se anuncia en la Biblia la redención. ¿Y qué quiere decir esto? Dios le está diciendo a Satanás: voy a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, pero de la mujer, la simiente de la mujer, ella te va a aplastar en la cabeza. ¿Cuántos saben cómo se mata una serpiente? Dándole por la cabeza. Hay gente que yo la veo con un machete y le hacen así en la cabeza. ¡Tra! Que por cierto dicen que a las serpientes como que les gusta perseguir a las embarazadas, decían, ¿usted sabe? No sé si vendrá de esto, pero... Y después dice, y Dios le dice: pero la simiente de la serpiente va a herir a la mujer, ¿a dónde? En el talón. Entonces, desde ese preciso momento, lo que Dios está diciendo: yo voy a traer la solución. Y esa solución va a salir del vientre de la mujer. Pero mientras pasa eso, que no se sabe en qué momento era, no se sabe quién era, va a pasar entonces un tiempo y va a haber una lucha incesante entre Satanás y la descendencia de la mujer. Una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Y aquí es donde vamos a entrar a seguir la cronología bíblica. Hay gente que se pregunta: ¿por qué en la Biblia vienen genealogías? ¿Por qué nombres y nombres y nombres? ¿Se las ha topado a usted? Bueno, hoy nos vamos a dar cuenta por qué son importantes. Y vamos a seguir entonces un hilo rojo que comienza a transportarse alrededor de la Biblia para demostrarnos a nosotros que Dios cumple sus promesas. Así que Adán y Eva son los primeros portadores de esa promesa. Yo no sé usted si puede imaginar Eva en ese momento diciendo: de mí va a venir el que nos va a ayudar a arreglar todo eso que nosotros hicimos mal. ¿Será Caín? ¿Será Abel? ¿Usted se puede imaginar en la mente de Eva, que representaba en ese momento a todas las mujeres de todas las épocas, de todas las edades? Y la Biblia nos dice que nos habla de dos hijos, Abel
y Caín. ¿Qué fue lo que pasó? Caín mató a Abel. Ahora, cuando usted lee en la Biblia se da cuenta que la descendencia de Caín fue mala, fue terrible. Y entonces, ¿qué pasa ahora si Abel ya no está? Vea lo que dice Génesis 4, 25, 26. Por favor, léalo conmigo. Sígame, por favor. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. ¿Y cómo se llamó? Set. Porque Dios, dijo ella, me ha que sustituido otro hijo en lugar de Abel. Y llamó, y le nació, dice, y a Set también, le nació un hijo y llamó su nombre como Enós. Y a partir de ese momento, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Escucha eso, ya no estaba Abel y ahora entonces la simiente va a comenzar en Set. Cuando seguimos la genealogía de Set, nos damos cuenta que pasan 10 generaciones y aparece un hombre en la historia, un hombre que se llama Noé. Noé es de la descendencia de Set. ¿Y qué pasa? En Noé vamos a ver la preservación de la simiente. ¿Por qué? Porque del lado de Caín se multiplicaron, fueron malos, fueron idólatras, fueron asesinos, fueron polígamos, pero de la línea de Set eran hombres que, dice el pasaje, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pero la maldad era tanta que usted sabe la historia, Dios se arrepintió de crear al ser humano. Pero Dios encontró en Noé gracia, encontró que él era un hombre justo. Y entonces Dios establece que va a destruir todo por agua a través del diluvio, pero va a hacer prevalecer la descendencia de Noé, que es la descendencia de Set. Génesis 6, 7 y 8 nos lo describe así. Y Jehová dijo: voy a quitar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pasó el diluvio, la familia de Noé fue preservada, pero ya había un problema. A pesar de que Noé y su familia eran justos, ya el cromosoma del pecado habitaba dentro de ellos. En Génesis 9:9, Dios establece un pacto con Noé y le dice: establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Usted sabe la historia. Dice que Dios le ordena al ser humano, a la descendencia de Noé: por favor, comiencen a esparcirse. Pero ellos, en lugar de hacer eso, comenzaron a edificar una torre. ¿Se acuerda usted la historia? Entonces Dios tuvo que intervenir, y dice la Biblia que Dios fue el que los hizo esparcirse, confundiendo sus lenguas. Y entonces, a partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, comienzan a salir todas las naciones hasta el día de hoy. Pero ¿dónde está la simiente? La Biblia entonces ahora nos va a hacer que nos enfoquemos en la simiente de uno de los hijos de Noé, que se llama Sem. En la simiente de Sem vamos a ver que Dios va a hacer un pacto con un descendiente de Sem que se llama Abraham. Y por favor, si me pueden poner la diapositiva 6 para saber por dónde vamos. Sí, la diapositiva número 6. No sé si lo logran ver ahí, pero comenzamos con Adán. Abel murió y a su lado derecho tienen los descendientes de Set, hasta que llegamos abajo, un poquito más abajo, a Noé, en la mitad. Y de la descendencia de Noé tenemos Sem. Y de Sem vienen todas esas generaciones hasta que llegamos a un hombre que se llama Abraham. Con Abraham, Dios establece una promesa. Una promesa que involucra una tierra, una nación y una descendencia. Ahora, ¿qué problema aquí? Porque Abraham es un nómada. No tiene tierra. Sale de su casa y son un par de viejitos, él y su esposa. Y su esposa es estéril. Pero ¿cuántos saben que para Dios no hay nada imposible?
Así que Dios entonces en Génesis 12, vamos a leer Génesis 12 del 1 al 3, lo que Dios le dice a Abraham. Pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de a ti, no solamente le va a dar tierra, dice, sino que le va a hacer una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora se puede entender por qué es que en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra. Él es bendecido para hacer bendición. Usted sabe la historia, no voy a entrar en detalles. Dios va a actuar, pero ellos deciden actuar también. Ellos deciden querer ayudarle a Dios, porque dice: hey Dios, usted está hablando de tierra, usted está hablando de pueblo, usted está hablando de simiente, somos unos viejitos, no hay hijos, somos nómadas, no tenemos nada. What are you talking about? Y quieren ayudarle, usted sabe la historia. Entonces Sara le dice: acuéstese con Agar, tienen a Ismael. Pero sabes, eso es un error garrafal, porque no se trata de cualquier hijo, sino del hijo de la promesa. No se trata de cualquier descendiente, sino del descendiente. No se trata de cualquier simiente, sino de la simiente. Y en Génesis 18:14 Dios le dice a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado voy a volver a ti, y según el tiempo de la vida, Sara va a tener un hijo. ¿Sabe cuánto esperó Abraham por su respuesta? 25 años. O sea, si estaba viejito, estaba más viejito. Pero es que no iba a venir por Ismael, iba a venir por Isaac. La historia nos dice que nace Isaac, inmediatamente pasa algo que nos vuela la cabeza. Dios le dice: sacrifica a tu hijo. Aquí vemos cómo Dios va a probar el corazón y examinar la fe, porque también Dios lo va a hacer de la misma manera en que Él mismo nos va a ofrecer a su hijo. Eso simplemente era un anticipo gráfico y visual del Calvario, un cuadro del Gólgota. Pero Abraham, dice la Biblia, que mostró su fe, y Dios le dice: ¿sabes, Abraham? Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y le dice: en tu simiente, en singular, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se sabe la historia? Isaac crece y dice: necesito una esposa, y el Espíritu Santo lo guía hacia Rebeca. Pero ¿qué pasa con Rebeca? Rebeca es estéril. En Génesis 26:4 Dios le dice esto a Isaac: por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, le dice: la bendición que había en tu padre ahora pasa a ti. Pero Señor, mi esposa es estéril. Para Dios no hay nada imposible. Y al tiempo que tenía que ser, Dios toca la matriz de Rebeca y ella queda embarazada de gemelos. Pero Dios había decidido que no era por gemelos, es por uno. ¿Cuáles eran esos nombres? Jacob y Esaú. ¿Quién salió primero? Esaú. Y Jacob salió ahí por un pelito, agarrado, ¿verdad? Del talón salió. Hubiéramos dicho: bueno, el que salió primero, ese es el que van a escoger, el primogénito. No, Dios escogió a Jacob. Entonces Isaac va a pasar su bendición a Jacob. ¿Sabe qué significaba Jacob? Indigno, mentiroso, engañador. Toda su historia fue terrible. Lo persiguió su hermano, le mintió a su papá, se robó la bendición del hermano. Era una persona terrible. Pero el Señor le dice en Génesis 28:14 a Jacob: Génesis 28:14, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso es que cuando Dios se presentaba al pueblo de Israel, le decía: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, el Dios que transmite la bendición de generación en generación. Y Dios confirma su pacto con Jacob, así como lo hizo con su padre y con su abuelo. Vea lo que pasó en Génesis 35, versículos 10 al 12.
Por favor, léalo ahí conmigo. Y le dijo Dios: tu nombre ya no va a ser Jacob, sino que ahora te vas a llamar Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, porque una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Ojo, a partir de Jacob va a comenzar a salir la inmensa nación prometida por Dios a Abraham. En Génesis 12, una nación que será de instrumento al mundo. Y en Jacob tenemos que tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. Cada uno de sus hijos va a ser un cabeza de las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus tuvo Israel? 12. Entonces, acá es donde comenzamos a ver que de repente la promesa simplemente fue lanzada al aire. Pero con Abraham, Dios dice, va a ser una nación. Y esa nación comienza a tomar forma cuando llega el momento de Jacob y tiene sus 12 hijos. Ahora, quiero avanzar un poco acá. Usted sabe la historia. Aparece que uno de los hijos de Jacob es José, uno de sus preferidos. Dios utiliza a José para preservar esta nación que está comenzando a nacer. Viene una hambruna y entonces Jacob tiene que irse con sus hijos a Egipto, porque si no se iban a morir de hambre. Pero ¿quién estaba como segundo al mando en Egipto? José, que Dios lo había llevado por otro proceso para ese propósito. Ustedes se acuerdan cuando José se topa con sus hermanos ya lo último y dice: no se preocupen, yo no les tengo ningún resentimiento, porque yo ahora sé que Dios me preparó para ese momento. ¿Para qué? Para que yo preserve a ustedes como nación. ¿Y sabe cuántas personas llegaron a Egipto? 70 personas en la familia de Jacob. 70 personas. Ya Dios había profetizado a Abraham que iban a pasar 430 años y que los que en algún momento fueron bien recibidos en Egipto, que les dieron la tierra más productiva, que era la tierra de Gosén, después iban a ser esclavos, pero Dios les iba a enviar un libertador. Y aquellas 70 personas que llegaron a Egipto se convirtieron en 2.5, 3 millones de personas. Entonces, ¿me están siguiendo el hilo rojo? ¿Sí, iglesia? ¿En esta mañana? Ok, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Resulta que ya estando en Egipto, Jacob va a morir. Y antes de morir, la tradición era así: el patriarca tenía que bendecir a sus hijos. Entonces, los 12 hijos de Jacob hacen fila para recibir la bendición de su padre. Y ocurre algo muy importante con uno de sus hijos cuando se presenta delante de Jacob, y ese hijo se llama Judá. Judá. Por favor, si me ponen la diapositiva, creo que la número 7. Vea dónde estamos. Ese es el árbol genealógico de Abraham. Abraham está abajo, pasamos después a Isaac, de Isaac aparece Jacob, y en el linaje de Jacob, en la parte más arribita, tenemos a sus 12 hijos, y donde está la flecha roja estamos señalando a uno de sus hijos, que se llama Judá. Vea la bendición que Jacob le da a Judá. Génesis 49, versículos 8 al 10. Por favor, léalo conmigo. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo significa aquel al que pertenece el reino, el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Ojo aquí, en el momento en que ya con Jacob entendemos que la simiente va a venir de una nación, Dios dice: sí, va a ser de esa nación, pero ahora de una tribu en específico. Y se dice que va a ser el linaje de la tribu de Judá, que va a ser un linaje de reyes. Y de ese linaje de reyes va a venir el rey de reyes
y Señor de señores. Entonces ahora Judá es el que tiene la simiente. Ahora, Judá tuvo sus luchas, sus errores, sus momentos difíciles, pero Dios lo eligió a él. Vea lo que dice Miqueas 5:2, un profeta. Dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahora, yo me quiero brincar una gran parte de la historia. Usted sabe lo que pasa. Moisés viene, liberta al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto recibe la ley. Dios le dice: yo le prometí a Abraham una tierra, yo les voy a dar esa tierra. Pero ellos dudaron, se portaron mal, duraron 40 años en el desierto, pero Dios prometió su palabra. Les dio la tierra, ya no a través de Moisés, sino a través de Josué, ¿verdad? Después viene un periodo muy oscuro de el tiempo de los jueces. Pero yo quiero parar un momento acá. En el linaje de Judá hay una historia muy hermosa. Y si me pueden poner por favor la otra diapositiva del linaje de Ruth, por favor. Creo que es la diapositiva 8. Ok, ven allá arriba, marcado en negro, dice Judá. Resulta que le voy a contar que Dios convierte una mala decisión de una familia del linaje de Judá en una ocasión para mostrar su gloria. Y estoy hablando de Elimelech y Noemí. ¿Se acuerdan ustedes la historia en el libro de Ruth? ¿Sí se acuerdan? Elimelech y Noemí se van de Israel a la tierra de Moab. Y en la tierra de Moab muere Elimelech y mueren sus hijos. Y queda Noemí viuda. Su nuera Ruth, que era moabita, le dice: yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y dice la historia que la sigue, pero la forma de vida de ellas es muy dura, porque en que las mujeres estuvieran solas era literalmente un cero a la izquierda en aquel tiempo. Ellas no tenían posibilidades de poder perpetuar su descendencia. Pero la Biblia nos cuenta que Dios lleva a Ruth a recoger espigas, porque los pobres podían recoger espigas en los campos de las personas que tenían bastante dinero. Ellos dejaban espigas en el suelo para que los pobres pudieran recoger. Dios envía a Ruth al campo de espigas de un hombre que se llama Boz. Y Boz es un pariente de Noemí. Y entonces, usted conoce la historia. Este pariente podía redimir a la familia de Noemí y decide casarse con Ruth. ¿Por qué les menciono esto? Porque Ruth se casa con Boz, tienen un hijo que se llama Obed, y Obed es el padre de Isaí, e Isaí es el padre de David. Y ahora la simiente, Dios se la va a dar. Ya teníamos una nación, teníamos una tribu, y ahora de la tribu pasa a una familia, y es la familia de David. Segunda de Samuel 7, 12, 13, por favor léalo conmigo. Cuando lleguen a su fin tus días y descanses con tus padres, o sea, cuando tú mueras, David, yo levantaré después de ti a uno de tu propia descendencia y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su nombre. Quiero correr acá. ¿Qué pasa? Ahora hay una familia, el linaje de David. ¿Saben cómo se le designa a Jesús? El león de la tribu de Judá, hijo de David. ¿Se acuerda cuando hacía milagros aquel ciego que decía: hijo de David, ten misericordia de mí? Ahora se lo puede entender de una mejor manera. Usted sabe la historia. La vida de David fue difícil, cometió errores. En su familia hubo demasiada turbulencia, sus hijos se levantaron contra él, pero Dios escogió a Salomón para que construyera el templo. Salomón igual fracasó, y después el hijo de Salomón también fracasa, y ocurre algo con Israel muy dramático. Israel termina partiéndose en dos: el reino del norte
y el reino del sur, que eran los representantes de la familia de David. El reino del norte duró 200 años, el reino del sur duró 350 años. Cada uno tuvo 20 reyes. Los 20 reyes de la tribu del norte fueron malos, hicieron lo malo delante de Dios y Dios los llevó al exilio. ¿Qué quiere decir esto? Que los conquistó una nación pagana, que eran los asirios, al reino del norte. 150 años después le pasa lo mismo a la descendencia de David, la tribu de Judá. Dios los envía al exilio y envía a Babilonia a conquistarlos. Y ahí es donde usted ve escribiendo a profetas como Daniel, que estaba, ¿se acuerda?, en la corte de Babilonia, porque ya habían sido exiliados. ¿Qué significa? Que dejaron de tener una nación, dejaron de tener un templo, dejaron de tener identidad, pero Dios seguía siendo fiel. Jeremías, que era un profeta del exilio, dijo lo siguiente, Jeremías 23, 5 y 6, por favor. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual llamarán Jehová justicia nuestra. Ahora, vamos a avanzar en el tiempo. Después de todo eso que pasó, Dios dice que en algún momento dado en la historia, ustedes se acuerdan, en la historia de Nehemías, que Nehemías está bajo el imperio persa y Ciro y después Artajerjes dan la orden de que ellos puedan volver a Jerusalén y reconstruir Jerusalén y el muro. Eso se llama el tiempo post-exilio. Ese tiempo duró 400 años. O sea, de Malaquías a Mateo pasaron 400 años. 400 años en que no hubo más profetas, no hubo más palabra de Dios, hubo un silencio. Hasta que después de esos 400 años aparece Juan el Bautista, el que prepara el camino del Señor. Y en Mateo capítulo 1, versículo 16, escuche esto. Mateo dice: quiero presentarles la genealogía de Jesús. ¿Quién es Él? Para que ustedes entiendan por qué Él es rey. Y la genealogía empieza: hijo de Abraham, hijo de David. Y se mencionan los nombres: Set, Noé, Sem, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, Judá. Y todos ellos, hasta llegar a José, descendiente de Judá, María, descendiente de Judá, y de la matriz de María, de la mujer, se cumple Génesis 3:15. De la simiente de la mujer va a salir Satanás, el que te va a dar un golpe en la cabeza. ¿Sabe cuándo fue ese golpe en la cabeza? Cristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día, poniendo en la cruz del Calvario, clavando en la cruz el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Tu pecado Jesús lo perdonó, tu pecado Jesús lo llevó. Así que la genealogía de Jesús es mucho más que una lista de nombres. Es la prueba histórica y teológica de que Dios es fiel. No hay promesa que Él deje inconclusa, ni adversidad que pueda cancelar su propósito. En Cristo, la simiente de la mujer hiere y vence a Satanás dándole un golpe en la cabeza. Jesús es la clave maravillosa de toda esta historia. Cada portador de la simiente recibió una promesa en particular, y Dios siempre fue fiel. Él nunca dejó de hablar, de renovar el pacto, de recordar la esperanza, incluso cuando la situación parecía más imposible. Eran ancianos, eran estériles. Faraón mandó a matar a los niños. Es más, Herodes, antes de que Jesús naciera, comenzó a tener celos de un bebé y quiso mandarlos a matar. Pero Dios siempre fue fiel y preservó la simiente. Así que Dios es grande y poderoso. El Nuevo Testamento
En 2 Corintios 1:20 dice: todas las promesas en Cristo encuentran un sí y un amén. Ahora escuche eso, y ya con eso voy a ir terminando, solo unos 5 minutos más. No podemos entender el recorrido de la simiente prometida sin observar las luchas y obstáculos que enfrentaron. Adán y Eva vieron la muerte de su hijo a manos de otro, una tragedia familiar. Set y el linaje justo existieron en un ambiente dominado por la violencia y el rechazo a Dios. Noé luchó contra la incomprensión y la soledad, siendo visto como loco mientras construía el arca. Abraham debió esperar décadas por un hijo, enfrentó la tentación de actuar por sus fuerzas y recibió el difícil mandato de sacrificar a Isaac. Jacob luchó toda su vida, huida, engaños, pérdida y la angustia de enfrentar a su hermano. Judá y David experimentaron crisis morales y familiares. Los portadores después del exilio vivieron la pérdida total de la nación y el templo, pero persistieron con esperanza. ¿Sabe? Jesús es el cumplidor de todas las promesas. Vea lo que dice Gálatas 4:4, por favor. Si me lo pueden poner, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, a veces nosotros queremos apresurar a Dios, o creemos que porque Él ha durado mucho no está haciendo nada. Pero Dios a todo le tiene su tiempo. Él no cocina en microondas, sino en un fogón de leña. Él va poco a poco, Él sabe lo que hace. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Las promesas de Dios nunca fallan. En cada dificultad o espera Él sigue obrando. Así como preservó y condujo la simiente a través de generaciones, te sostiene a ti en el camino. La Biblia entera nos grita que no hay promesa grande ni imposible para el Dios que cumple lo que dice. Todos los que creen en Jesús hoy somos descendientes de Abraham. Todos los que creemos en Jesús somos producto de que la simiente de la mujer golpeó a Satanás en la cabeza, dándole un golpe de muerte. Dios es un Dios fiel en toda generación. La simiente prometida revela un Dios que nunca abandona a su pueblo ni olvida lo que promete. Hoy nosotros estamos llamados a ser los portadores de esa esperanza, porque les cuento, la historia más maravillosa del mundo no ha terminado. En el Antiguo Testamento se nos estaba diciendo: alguien viene, alguien viene. Los evangelios nos dicen: ya vino, se los presento. Y las cartas de Pablo y el Apocalipsis dice: Él va a volver. Él va a volver. Él cumple su palabra. Y cierro con ese versículo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y póngame atención con esto. Termino con las palabras de Dan Stevens. Hay un mejor y verdadero Adán, que fue tentado en el desierto pero venció. Hay un mejor y verdadero Abraham, que contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo en el cielo y salir a la tierra a crear un nuevo pueblo. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de la risa, de la gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, que luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos. Hay un mejor y verdadero David, que es un rey eterno, que su trono va a permanecer para siempre. Por eso la Biblia es el libro más maravilloso del mundo y contiene la historia más maravillosa del mundo. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. Yo le quiero decir algo.
Por eso es que venimos a la iglesia. Por eso es que adoramos a Jesús. Por eso es que le decimos Dios y le decimos Rey. Porque eso no es un cuento de hadas. Eso no es una historia ficticia. Es la historia de Dios atrayéndote con cuerdas de amor y diciéndote te amo siempre. A pesar de que puedas fallar, a pesar de quién eres, a pesar de tus fallas, a pesar de lo que puedas pasar. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Si tú hoy tienes alguna promesa de Dios y tal vez estás desesperado porque ha pasado tiempo, sigue confiando que el que ha dicho la palabra es fiel y Él la va a cumplir. Bendito Dios, te adoramos, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tú eres la simiente prometida. Gracias porque nunca desististe, nunca te cansaste. Gracias, Señor, porque siempre fuiste fiel. Porque siempre fuiste fiel. Gracias. Por eso es que eres digno. Por eso es que eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Porque la historia de la Biblia es real, es una muestra de tu amor. ¿Alguien puede decirle al Señor? Descanso en tu palabra. ¿Alguien puede cantarle eso al Señor? Por tu gracia estoy aquí. Otra vez. Repítaselo otra vez. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tus palabras, por tu gracia soy aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el mejor Adán, tú eres el mejor Abraham, tú eres el mejor Isaac, tú eres el mejor Jacob, tú eres el mejor Judá, tú eres el mejor David. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque tú eres la persona más importante. La historia se divide antes y después de tu presencia en este mundo. Gracias, Señor, porque nosotros somos evidencia de que la simiente prometida se cumplió. Hoy somos llamados hijos de luz. Hoy hemos sido justificados, santificados por Cristo. Y hoy hemos sido adoptados como hijos de Dios y podemos sentarnos a la mesa y decir: Abba, Padre. Gracias, Señor, por eso. Te damos toda la gloria, toda la honra. Recíbela, Señor. Y que nunca se nos olvide que la historia más maravillosa del mundo es la historia de la redención. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.